En plena Segunda Guerra Mundial, cuando los cielos de Europa estaban cubiertos de fuego y humo, los Estados Unidos apostaron por un avión que se convertiría en leyenda, el B-17 Flying Fortress. Su nombre evocaba poder y resistencia, pero para quienes lo tripulaban, esa fortaleza voladora no siempre fue un refugio, sino muchas veces una tumba en el aire. Los horrores vividos dentro de sus cabinas, congeladas y golpeadas por el acero enemigo, marcaron para siempre a quienes tuvieron que volar en ellos. El B-17 fue diseñado para resistir un castigo brutal. Con sus múltiples torretas y un fuselaje que parecía indestructible, el avión prometía a sus tripulaciones una ventaja en misiones de bombardeo estratégico sobre Alemania. Pero la realidad era mucho más cruel. Para los jóvenes que se enrolaban, la imagen que la propaganda ofrecía del avión como el Invencible rápidamente se desmoronaba en cuanto despegaban hacia territorio enemigo. Una tripulación estaba compuesta generalmente por 10 hombres, el piloto y el copiloto al frente, el navegante y el bombardero en la proa, ingenieros y artilleros repartidos por las torretas de cintura, cola y dorsal. Cada uno tenía un trabajo vital, y cualquier error o fallo en combate significaba no solo el derribo de la nave, sino la muerte de todos a bordo. Volar un B-17 era sinónimo de responsabilidad compartida, pero también de miedo constante. Uno de los primeros horrores que enfrentaban era el frío extremo. A más de 6.000 metros de altura, las temperaturas podían descender por debajo de los 20 grados bajo cero. Los aviones carecían de cabinas presurizadas y calefacción efectiva. Los hombres dependían de trajes eléctricos conectados a sistemas rudimentarios que muchas veces fallaban. Si eso ocurría, las manos y los pies quedaban expuestos a la congelación. Artilleros que permanecían en torretas expuestas como la de bola bajo el fuselaje sufrían el mayor castigo. Allí, en un espacio tan reducido que apenas podían moverse, debían disparar contra cazas enemigos mientras sus cuerpos se entumecían por el hielo que cubría incluso las armas. Pero el frío era solo el inicio. El verdadero terror comenzaba cuando los bombarderos entraban en el alcance de la Luftwaffe. Decenas de cazas alemanes, como los temidos Messerschmitt y los Focke-Wulf, atacaban en formaciones coordinadas. Las ráfagas de sus cañones de 20 milímetros podían destrozar un motor o abrir un boquete en el fuselaje en cuestión de segundos. Las tripulaciones vivían en una mezcla de adrenalina y terror, intentando repeler los ataques mientras mantenían el rumbo hacia sus objetivos. En el fragor de estos encuentros, no era raro que un proyectil atravesara el blindaje y alcanzara a un tripulante. La sangre manchaba el interior metálico y los compañeros debían decidir en fracciones de segundo entre seguir disparando o intentar socorrer al herido. Muchos morían en silencio, congelados en su asiento, mientras la misión continuaba. La vida de cada hombre dependía no solo de su habilidad, sino también de la suerte. Las cifras hablan por sí solas. Durante algunos de los periodos más duros de la guerra, especialmente en el año 1943, las misiones de bombardeo podían sufrir pérdidas de hasta un tercio de sus aviones. Eso significaba que un hombre que comenzaba un ciclo de 25 misiones, lo necesario para completar un recorrido de servicio, tenía más probabilidades de morir antes de terminarlo que de regresar con vida. Algunos llamaban a esos bombarderos ataúdes con alas. Uno de los relatos más impactantes es el de los artilleros que ocupaban la torreta de cola. Desde allí tenían la mejor vista de los cazas enemigos que se aproximaban por detrás, pero también eran los más vulnerables. Encerrados en un espacio reducido, sin escapatoria posible, se convertían en el blanco principal de los pilotos alemanes. Cuando un impacto alcanzaba la sección de cola, el artillero rara vez sobrevivía. Muchos cuerpos quedaban atrapados, imposibles de recuperar, mientras el avión regresaba maltrecho a Inglaterra. El momento más angustiante de cada misión era cuando los bombarderos se adentraban en el alcance de las defensas antiaéreas alemanas, conocidas como Flak. Estas baterías disparaban proyectiles que explotaban en el aire, lanzando fragmentos de acero en todas direcciones. Los cielos se cubrían de nubes negras y destellos, y cada explosión podía atravesar el fuselaje, cortar cables o matar a un tripulante al instante. Los hombres sentían cómo las esquirlas golpeaban el metal alrededor suyo, a veces incluso atravesando sus trajes. Era un infierno flotante del que no había dónde escapar. Debían seguir en formación para protegerse mutuamente, aunque eso significara volar directamente hacia las explosiones. El bombardero sentado en la nariz de cristal vivía uno de los peores tormentos psicológicos. Su misión era apuntar y soltar la carga en el objetivo, pero eso significaba permanecer expuesto, mirando de frente el fuego antiaéreo que se acercaba.
A diferencia de otros tripulantes que podían concentrarse en disparar, él debía mantenerse inmóvil, calculando trayectorias mientras la muerte parecía avanzar a cámara lenta. Muchos confesaron que sentían auténtico pánico cada vez que la escotilla de bombas se abría, sabiendo que ese instante era el más peligroso del vuelo. La crudeza del trabajo en los B-17 no terminaba cuando volvían a la base. El regreso podía ser tan peligroso como la misión misma. Aviones que lograban sobrevivir a los ataques a menudo volvían con motores incendiados, agujeros gigantes en las alas, sistemas hidráulicos destruidos o tripulantes muertos. Aterrizar un aparato en esas condiciones era un milagro, y muchos pilotos se estrellaban en el intento. Los que lograban regresar caminaban entre los restos carbonizados, conscientes de que el día siguiente les obligaría a subir de nuevo a la misma pesadilla. Más allá del daño físico, el trauma psicológico era devastador. Muchos de estos jóvenes no superaban los 20 años, y cada vuelo era un recordatorio de su fragilidad. La ansiedad, las pesadillas y el miedo se convirtieron en compañeros constantes. Algunos se derrumbaban antes de completar sus misiones y eran retirados por fatiga de combate. Pero incluso aquellos que sobrevivían al ciclo de misiones cargaban el resto de sus vidas con recuerdos imposibles de borrar. Amigos perdidos, gritos ahogados por el rugido de los motores y la sensación de que cada misión era una ruleta rusa. El mito del B-17 como la fortaleza indestructible escondía una verdad más oscura. Sí, el avión podía recibir impactos y seguir volando, pero eso no garantizaba la seguridad de sus hombres. La máquina sobrevivía, pero las tripulaciones pagaban con su sangre. Y esa paradoja fue lo que marcó su leyenda. Un avión casi inmortal que devoraba a los mortales que lo tripulaban. Uno de los aspectos más sobrecogedores de volar en un B-17 era la sensación de vulnerabilidad. Aunque el avión estaba armado con hasta 13 ametralladoras calibre 50, distribuidas por todo el fuselaje, la realidad era que rara vez bastaban para detener los ataques enemigos. Las formaciones de bombarderos volaban en grupos cerrados para protegerse entre sí, creando lo que llamaban cajas de combate. Desde el aire parecían enjambres de metal que se cubrían mutuamente con fuego cruzado. Pero incluso esa estrategia no podía evitar que cada misión se convirtiera en una lotería mortal. Los pilotos alemanes habían aprendido pronto que atacar de frente era el método más letal. Cuando un escuadrón de cazas Messerschmitt o Focke-Wulf cargaba directamente contra una formación de B-17, el efecto era devastador. Sus cañones de 20 milímetros podían abrir un agujero en la cabina de mando o destrozar el compartimiento del bombardero en cuestión de segundos. Aquellos ataques de frente apenas duraban unos instantes, pero bastaban para desatar el pánico. Las balas atravesaban los parabrisas y, en muchos casos, acababan con la vida del piloto antes de que pudiera maniobrar. Un avión sin piloto era prácticamente un ataúd cayendo del cielo. Los tripulantes que lograban sobrevivir a esas emboscadas quedaban marcados para siempre. Uno de los testimonios más estremecedores de la época describe cómo, tras un ataque frontal, el copiloto encontró al piloto muerto, con la cabeza desplomada sobre los controles, mientras el avión seguía volando en picado. En ese momento, el copiloto tuvo que apartar el cuerpo de su compañero y tomar el mando, todo mientras el resto de la tripulación disparaba desesperada para repeler a los cazas enemigos. El artillero de bola, ubicado en la torreta inferior del avión, vivía un auténtico suplicio. Encajado en un espacio tan reducido que apenas podía mover brazos y piernas, permanecía suspendido bajo el fuselaje como si fuera un blanco colgante. Esa posición lo exponía directamente a los cazas que atacaban desde abajo. Muchos describieron esa experiencia como estar enterrado vivo en un ataúd de cristal. Una vez dentro de la torreta, el artillero no podía salir hasta que el avión regresara a tierra. Si el tren de aterrizaje resultaba dañado y había que aterrizar de emergencia, el artillero de bola quedaba condenado. Numerosos informes cuentan cómo en esos casos, los compañeros escuchaban sus últimos gritos por la radio antes de que el impacto los aplastara contra el suelo. El sufrimiento no se limitaba a los ataques enemigos. El propio diseño del B-17 convertía cada misión en una prueba de resistencia física. El ruido de los motores era ensordecedor, obligando a todos a comunicarse por intercomunicadores. Aún así, muchos regresaban con zumbidos permanentes en los oídos que los acompañaban el resto de sus vidas. El olor a pólvora, sudor congelado y sangre se mezclaba en el aire enrarecido, creando un ambiente opresivo que afectaba tanto al cuerpo como a la mente.
El frío seguía siendo un enemigo implacable. A esas altitudes, cualquier herida abierta podía congelarse en segundos. Los médicos militares registraron múltiples casos de tripulantes que sobrevivieron a impactos de metralla, pero murieron después porque la hemorragia se congeló dentro de sus cuerpos, provocando daños irreparables. Incluso sin heridas, la falta de oxígeno era una amenaza constante. Los sistemas de oxígeno del avión eran rudimentarios, y si fallaban, los hombres se desmayaban en cuestión de minutos. No fueron pocas las veces en que un tripulante perdió el conocimiento por hipoxia y solo sobrevivió porque un compañero logró reconectar su máscara a tiempo. Otro de los horrores era el espectáculo de ver caer a los compañeros. Desde las ventanillas, los tripulantes observaban cómo otros B-17 de la formación eran alcanzados por fuego enemigo o explotaban en el aire al recibir un impacto directo de la flak. Ver a hombres con los que habían compartido desayuno arder en cuestión de segundos era una experiencia devastadora. En ocasiones, lograban ver cómo algunos se lanzaban en paracaídas, pero incluso eso no garantizaba la vida. Muchos eran abatidos por los cazas alemanes mientras descendían lentamente hacia el suelo. El índice de bajas lo confirma. En algunos escuadrones, 9 de cada 10 tripulantes no lograban completar su ciclo de 25 misiones. Es decir, de cada 10 hombres que subían a bordo de un B-17, apenas uno tenía la suerte de regresar con vida tras cumplir su servicio. Esas cifras helaban la sangre de cualquiera que se presentara voluntario. Pero aún así, miles de jóvenes lo hicieron, impulsados por el patriotismo, la presión social o la simple falta de opciones en medio de la guerra. Las defensas antiaéreas alemanas eran quizá el enemigo más temido. El Flak no discriminaba. Una salva podía destruir un avión completo en segundos y no había forma de esquivarla sin abandonar la formación, lo cual era aún más suicida. Los pilotos sabían que al entrar en territorio alemán, los cielos se convertirían en un infierno negro salpicado de fuego. Muchos describieron esas nubes de explosiones como campos de minas en el aire. Volar recto y nivelado a través de ellas era lo más parecido a caminar voluntariamente hacia la muerte. El bombardero, responsable de soltar la carga, debía mantener la calma en medio de ese infierno. Su puesto, ubicado en la nariz del avión, lo dejaba totalmente expuesto. Su misión era alinear la mira con precisión milimétrica y calcular el momento exacto de liberar las bombas. Mientras lo hacía, podía ver claramente cómo las explosiones de flak se acercaban, iluminando su cristal con destellos mortales. Para muchos, esa visión se grabó como una pesadilla recurrente que los perseguiría por el resto de sus días. Los pilotos, por su parte, cargaban con un peso psicológico brutal. Tenían en sus manos no solo la máquina, sino la vida de 9 hombres. Decidir si continuar una misión con el avión dañado o intentar regresar podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Hubo casos documentados de pilotos que, gravemente heridos, se negaron a soltar los mandos hasta asegurarse de que su tripulación pudiera saltar en paracaídas. Algunos murieron con las manos aún aferradas al control, un acto de sacrificio que se convirtió en símbolo de la camaradería de aquellos vuelos. La camaradería era quizá lo único que mantenía a muchos en pie. Los lazos entre tripulantes se forjaban en cuestión de días, pues todos sabían que el tiempo podía ser corto. Se trataba de jóvenes de apenas 18, 19 o 20 años lanzados a una experiencia de horror que los obligaba a madurar en semanas. Compartir la mesa, los miedos y los recuerdos de amigos caídos creaba un vínculo tan fuerte que, incluso décadas después, los veteranos lo describían como una hermandad imposible de romper. El regreso de las misiones tampoco era garantía de alivio. Muchos aviones aterrizaban con agujeros del tamaño de una persona en las alas, sin frenos, sin radio, con motores incendiados o con cadáveres a bordo. A veces, el aterrizaje era tan violento que los heridos morían en la pista, después de haber sobrevivido a todo el infierno del aire. Los mecánicos que recibían a los B-17 contaban cómo al abrir las compuertas encontraban casquillos de munición congelados, charcos de sangre y miembros desgarrados que nadie había tenido tiempo de recoger durante el combate. A esto se sumaba el llamado estrés de combate. Muchos tripulantes sufrían colapsos nerviosos después de apenas unas pocas misiones. El miedo constante, la tensión de esperar la próxima emboscada o la visión de compañeros muertos los quebraba psicológicamente. Algunos eran retirados por médicos militares, pero otros eran obligados a seguir volando, lo que aumentaba aún más la desesperación. Había quienes, en la noche antes de una misión, no podían dormir ni un minuto, conscientes de que esa podía ser la última vez que vieran el amanecer. El B-17 Flying Fortress fue sin duda un arma poderosa que ayudó a cambiar el rumbo de la guerra.
pero su leyenda se construyó sobre los cuerpos de miles de jóvenes que lo tripularon. Cada misión era una danza macabra entre el deber y la muerte, una ruleta rusa donde las probabilidades siempre parecían estar en contra. Y aún así, subían a bordo una y otra vez, sabiendo que sus posibilidades de volver eran mínimas. Si algo distinguía al B-17 no era solo su resistencia, sino el precio humano que implicaba mantenerlo en el aire. La imagen de una fortaleza voladora daba la falsa sensación de seguridad, pero en realidad era un cascarón de aluminio expuesto a los elementos y al fuego enemigo. Dentro de él viajaban 10 hombres cuya vida dependía de la precisión de sus máscaras de oxígeno, de la suerte en cada explosión cercana y, sobre todo, de la unión del grupo. La crudeza de esas misiones marcó a toda una generación. Los testimonios de los sobrevivientes dejan claro que, aunque lograran regresar físicamente, su mente quedaba atrapada en el ruido ensordecedor de los motores, en el olor de la pólvora y en la visión de compañeros que jamás volvieron. Muchos veteranos contaban que, incluso décadas después, al escuchar un ruido fuerte en la calle, se lanzaban instintivamente al suelo, como si esperaran el estallido de la FLAC. El trauma que hoy llamaríamos estrés postraumático era invisible en aquel entonces y por lo tanto, ignorado. Estos hombres regresaban a casa, pero rara vez hablaban de lo que habían vivido en los cielos de Europa. Las estadísticas eran escalofriantes. Para completar las 25 misiones requeridas inicialmente, un tripulante debía desafiar la muerte una y otra vez. En promedio, la esperanza de vida de un artillero o de un piloto de B-17 en activo se medía en apenas unas pocas semanas. Era tan evidente el riesgo que muchos comparaban la experiencia con caminar por el filo de una navaja, sabiendo que en cualquier momento un ligero desliz podía costar la vida. A pesar de las bajas, el mando aliado insistía en continuar con las ofensivas aéreas, convencido de que debilitarían la moral y la capacidad industrial del enemigo. Para los hombres en cabina, esa estrategia significaba volar sobre ciudades como Hamburgo, Berlín o Dresde, donde los cielos se cubrían de proyectiles antiaéreos que parecían convertir el aire en un campo minado invisible. Cada viaje era una apuesta contra el destino. Los pilotos alemanes, lejos de intimidarse, perfeccionaban sus tácticas de caza. Algunos se lanzaban en ataques suicidas, acercándose tanto que parecían dispuestos a estrellarse contra los bombarderos. Otros utilizaban cohetes aire-aire que, al estallar cerca, podían arrancar las alas de un B-17 como si fueran de papel. El enemigo nunca dejaba de adaptarse, lo que obligaba a las tripulaciones a vivir con el terror constante de lo inesperado. En medio de tanto horror, surgieron también relatos de sacrificio y heroísmo que hoy parecen casi imposibles de imaginar. Hubo casos de artilleros que, heridos de muerte, permanecieron en sus puestos disparando hasta el último aliento para dar una oportunidad a sus compañeros de sobrevivir. También se cuentan historias de pilotos que, con un motor en llamas y la cabina destruida, decidían mantenerse en vuelo lo suficiente para que el resto pudiera lanzarse en paracaídas. Estos actos, aunque no siempre reconocidos oficialmente, se convirtieron en símbolos de la hermandad forjada en los cielos. La hermandad era tan intensa que muchos tripulantes confesaban que lo único que los mantenía firmes en su asiento no era la bandera, ni siquiera el deber, sino el lazo con los hombres que tenían al lado. Sabían que desertar o fallar en su misión significaba poner en peligro a todos los demás. Esa lealtad absoluta convertía a cada avión en una familia improvisada, donde todos estaban dispuestos a dar la vida por el otro, pero no todos lograban soportar la presión. Había quienes, tras varias misiones, colapsaban emocionalmente. Algunos se negaban a volver a subir al avión paralizados por el miedo. La Fuerza Aérea los llamaba fatigados de combate y, en muchos casos, los obligaban a regresar a bordo después de un breve descanso. Ese trato deshumanizante solo aumentaba la desesperación, y en algunos escuadrones hubo intentos de sabotaje o incluso de autolesionarse para evitar seguir volando. Las condiciones extremas dentro del avión también pasaban factura en la salud física. Congelaciones, daños auditivos irreversibles, problemas respiratorios y lesiones en la columna eran comunes. El simple hecho de estar horas en cabinas rígidas, con temperaturas bajo cero y vibraciones constantes, dejaba el cuerpo destrozado. Y aún así, al aterrizar muchos apenas tenían tiempo de curarse antes de ser enviados de nuevo al infierno del aire. Uno de los horrores menos comentados era el destino de los que lograban saltar en paracaídas sobre territorio enemigo. Muchos eran capturados inmediatamente, convertidos en prisioneros de guerra sometidos a interrogatorios y condiciones brutales en campos de concentración.
Sin embargo, otros nunca llegaban a tierra, eran tiroteados por cazas o linchados por civiles enfurecidos que veían en ellos a los responsables de la destrucción de sus hogares. Para esos hombres, el cielo no ofrecía salida alguna. A pesar de todo, la figura del B-17 se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía. Sus tripulaciones eran vistas como los caballeros del aire, aunque la realidad distaba mucho de la gloria. La imagen pública mostraba jóvenes sonrientes posando junto a sus aviones, mientras la verdad era que muchos de ellos apenas podían dormir, cargaban con pesadillas constantes y escribían cartas de despedida antes de cada misión, sin saber si tendrían oportunidad de enviarlas. El costo humano fue tan alto que, con el tiempo, las autoridades militares redujeron el número de misiones necesarias para ser relevado del frente, pero para muchos ya era tarde. Cientos de escuadrones habían quedado diezmados, y en cada base aérea había filas de camas vacías en los barracones. El precio de mantener en vuelo a las fortalezas voladoras fue, sin lugar a dudas, la juventud de miles de muchachos que nunca llegaron a envejecer. Hoy, décadas después, el B-17 sigue expuesto en museos y exhibiciones aéreas como una reliquia de un tiempo donde la guerra se libraba a altitudes congeladas y bajo un fuego constante. Pero lo que no se ve en esas máquinas relucientes son las cicatrices invisibles que dejaron en quienes las tripularon. Cada remache, cada torreta y cada motor lleva consigo la memoria de hombres que vivieron horrores inimaginables, soportando el peso de una guerra que los devoraba en cuerpo y alma. Al recordar sus historias, es imposible no sentir respeto por su sacrificio. Más allá de las cifras, más allá de la estrategia militar, lo que queda es la voz de quienes sobrevivieron para contar lo que fue volar en un B-17. Sus palabras nos recuerdan que la guerra, incluso cuando se libra desde los cielos, siempre se paga con sangre, miedo y lágrimas. El legado de estos hombres es un recordatorio brutal de que, aunque la tecnología avance, nunca debemos olvidar el costo humano que se oculta detrás de cada máquina de guerra. El B-17 Flying Fortress fue llamado invencible, pero la verdad es que se sostuvo únicamente gracias al valor de tripulaciones que enfrentaron el infierno día tras día. En sus memorias, uno de los veteranos lo resumió con crudeza: no éramos héroes, solo muchachos intentando sobrevivir. Esa frase refleja la esencia de aquellos vuelos. No eran leyendas inmortales, sino jóvenes de carne y hueso que subieron a los cielos con miedo en el pecho y regresaron, los pocos que lo lograron, con cicatrices imposibles de borrar.